Hoy vamos a hablar un poco de las cámaras en Blender y de cómo preparar un sistema básico con el que podemos mover la cámara y enfocarla. Si saben algo de fotografía, esto probablemente ya lo sepan, pero hay algunas cosas que no aplican a las cámaras de la vida real. Voy a entrar un poco en tecnicismos, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más fácil posible. Blender nos permite utilizar tres tipos de cámaras, que son estos tres botones de aquí. La primera es la cámara de perspectiva. Todas nuestras cámaras, las SLR, mirrorless, descartables, Polaroid y nuestros teléfonos celulares entran en esta categoría. La siguiente es la cámara ortográfica. Las cámaras de proyección ortográfica son cámaras que no existen en el mundo real. En estas no hay puntos de fuga, o sea, no hay líneas que en ningún momento se intersecten. Esto lo podemos ver en la vista 3D cambiando la vista entre perspectiva y ortográfica. Vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver la cuadrícula, que en este momento está en modo de perspectiva. Si dibujamos líneas en la cuadrícula, podemos darnos cuenta que si estas líneas siguieran, en algún momento convergerían. Cuando nos pasamos a la vista ortográfica, nos damos cuenta que las líneas, vamos a ponerlas en otro color, nunca van a converger, siempre van a ser paralelas. Y por último, tenemos las cámaras panorámicas, que son estas de aquí. Con estas podemos hacer renders de 360 grados. Estas imágenes las podemos utilizar como HDRIs para iluminar nuestras escenas y también podemos ver las imágenes con dispositivos de realidad virtual, como por ejemplo con Google Cardboard, Samsung Gear VR o Oculus Rift. Me voy a estar enfocando nada más en las cámaras de perspectiva. La distancia focal es la distancia entre el sensor y el punto donde los rayos de luz convergen. La distancia focal es de gran relevancia porque va a tener impacto en el resultado final de la imagen. Esto es lo que variamos cuando hacemos zoom in o zoom out y hay unos cuantos puntos que debemos recordar. El primer punto es, entre más pequeño sea el número, más vamos a lograr enmarcar. Por el contrario, entre más grande sea el número, menos vamos a lograr enmarcar. El segundo es, entre más pequeño el número, la distancia entre los objetos es mayor. Entre más grande el número, la distancia entre los objetos será más corta. El tercero, entre más pequeño el número, será mayor la distorsión de la imagen. Y entre más grande sea el número, será menor la distorsión de la imagen. Y por último, entre más pequeño el número, será menor el desenfoque que podemos lograr. Y entre más grande el número, mayor será el desenfoque. Este desenfoque se llama bokeh y vamos a hablar un poco más de él más adelante. Para ejemplificar un poco mejor lo que acabo de mencionar, hice este dibujo. Si imaginamos que las líneas negras son la cámara y el lente, las líneas amarillas son la luz y la línea azul es el sensor, vemos que la luz entra al lente de la cámara, cambia de dirección y en este punto los rayos de luz convergen. La distancia que tenemos desde este punto hasta este punto es la distancia focal, que está definido por la línea roja. Y para ejemplificar los 4 puntos que acabo de mencionarles hice esta corta animación. Vamos a ir de 35 milímetros hasta 8. Cuando empecemos a cambiar este número, vamos a poder ver cómo los objetos se empiezan a separar y a distorsionar. Pero si vemos de aquí del lado derecho, vamos a ver que los objetos no se están moviendo ni tampoco están cambiando de dimensiones. Es simple un efecto visual que está siendo causado por el cambio en la distancia focal. Veamos. Empezamos en 35. Empezamos a disminuir la distancia focal y para compensar, movemos la cámara hacia adelante. Vemos que los objetos se separan y se distorsionan. Y si regresamos desde 8 hasta 35, vemos el efecto contrario. Los objetos se empiezan a juntar, o sea, la distancia se empieza a comprimir y la distorsión se empieza a hacer menor. Esto es algo que debemos tomar en cuenta al escoger nuestro lente para hacer nuestros renders o para tomar cualquier tipo de fotografía. Cuando escuchen términos como angular, gran angular, telefoto, super telefoto, se están refiriendo a la distancia focal del lente.
Esto no necesariamente es un número específico, puede ser un rango de números. Yo los rangos que utilizo en mis imágenes son de 18 a 28 milímetros para interiores, de 28 a 70 para paisajes, de 70 a 200 para personajes y de 150 a 300 para fotos macro. Esto no es una regla que deben seguir, cada uno de nosotros podemos escoger nuestras distancias focales. El tamaño del sensor es importante en fotografía porque afecta el rango dinámico de la imagen. Entre más grande el sensor, mayor es la cantidad de luz que podemos utilizar para crear nuestra imagen. El tamaño también afecta la capacidad de la cámara para poder enfocar o desenfocar el sujeto de nuestra imagen. El tamaño del sensor también afecta el tamaño de la cámara. Los sensores que normalmente tienen nuestros teléfonos son de entre 4 y 6 milímetros, mientras que las cámaras SLR y mirrorless pueden llegar a tener sensores de hasta 36 milímetros. En Blender, el tamaño del sensor puede afectar cosas como rastreo de cámara o rastreo de movimiento, pero en cuanto a la imagen se refiere, únicamente nos afecta en lo que podemos enmarcar. Entre más pequeño el número, más nos acercamos al sujeto, y entre más grande el número, más nos alejamos. No tiene ningún efecto en la calidad del renderizado. Y para que lo podamos ver, juguemos con el tamaño del sensor. En este momento está en 32. Si lo cambiamos, si lo hacemos más pequeño, vemos que nos acercamos a los objetos. Y si lo hacemos más grande, nos alejamos. Como les decía, esto va a ser el único efecto en cuanto a la imagen se refiere. Esta sección de aquí son cosas opcionales que podemos activar o desactivar para mostrar información adicional que nos puede ser de gran ayuda. Limits nos permite desplegar una línea que nos muestra qué puede y qué no puede ver la cámara. Si lo activamos, vemos que sale esta línea. Si queremos cambiar los límites, nos vamos aquí arriba a donde dice Clipping y podemos jugar con los valores. El primero nos indica el punto inicial. Todo lo que esté antes de este punto no será visto ni renderizado por la cámara. El segundo es el punto final. Todo lo que esté después de este punto tampoco será visto ni renderizado por la cámara. Si empezamos a jugar con los valores, nos damos cuenta que estos puntos empiezan a cambiar. Por ejemplo, aquí vemos el punto inicial. Y si este punto está adelante de nuestro primer objeto, vamos a ver que aquí desaparece. ¿Ven? Y si sigo avanzando, siguen desapareciendo los otros. De igual manera, el punto final, si lo empezamos a mover hacia atrás, vemos que empiezan a desaparecer los objetos de atrás hacia adelante. Mist nos permite ver el punto desde el cual vamos a poder generar neblina en el compositor. Si vemos, sale una línea nueva. Para generar neblina, tenemos que habilitar el pase de neblina antes de renderizar, y esto lo hacemos en la pestaña de Render Passes, aquí arriba. Vamos a Pases y nos damos cuenta que aquí está. Para modificar el punto de inicio y punto final de la neblina, nos vamos a la pestaña de configuración del mundo, que es aquí arriba. Nos aparece aquí. Y esto, al igual que en Clipping, vamos a poderlo modificar. Y esto lo que hace es indicarnos dónde va a ser el punto inicial y el punto final de neblina. Todo lo que esté antes del punto inicial no tendrá neblina. Y todo lo que esté después del punto final no tendrá neblina tampoco. Sensor nos muestra el tamaño del sensor. Esto es una guía que nos puede ayudar a ver el tamaño máximo que podríamos renderizar. Por ejemplo, si queremos cambiar las dimensiones de nuestra imagen renderizada, vamos a la pestaña de Render y cambiamos las dimensiones. Vamos a ver que aquí este cuadro amarillo va a cambiar. Cuando llegamos a las mismas dimensiones verticales que horizontales, por ejemplo 1920, nos damos cuenta que el cuadro del sensor se llena. En el momento que la dimensión vertical empieza a sobrepasar la dimensión horizontal, la orientación de la imagen cambia, de horizontal a vertical. Name simplemente nos muestra el nombre de la cámara que estamos utilizando en este momento y aparece debajo del marco amarillo. Aquí. Las guías de composición es algo que la mayoría de cámaras tienen, pero usualmente tienen solo la guía de regla de tercios, pero en Blender tenemos más opciones, como podemos ver aquí.
Usarlas es bastante sencillo. Simplemente seleccionamos una de las guías, vamos a utilizar la de tercios y vemos que aparecen estas líneas punteadas aquí. Lo único que tenemos que hacer es posicionar nuestro sujeto en alguna de ellas o, mejor aún, en alguna intersección, y esto hará que nuestras imágenes se vean mejor. No voy a profundizar en el por qué es mejor, pero si lo quieren comprobar, vean cualquier foto en las revistas, carteleras, periódicos e internet y se darán cuenta que las imágenes rara vez tienen el sujeto en el centro. Aun cuando el sujeto está en el centro, verán que el punto de interés está sobre una de las líneas o la intersección de ellas. Por ejemplo, en un retrato, es muy probable que los ojos estén en esas líneas. Tamaño simplemente cambia el tamaño visual de la cámara en la vista. Passepartout es esta sección más oscura que está alrededor de la vista de cámara y nos sirve para poder quitar cualquier cosa que no esté viendo la cámara. Podemos activarlo o desactivarlo y si lo activamos podemos cambiar la intensidad del color para hacer desaparecer completamente lo que no esté viendo la cámara. Las áreas seguras es algo que se utiliza en la televisión y tiene que ver con los diferentes tipos de televisores que existen en el mundo. Si queremos asegurarnos que nuestras imágenes o animaciones sean vistas sin cortes en cualquier tipo de monitor o televisor, debemos mantener nuestros objetos dentro de este rectángulo. Al activarlo, vemos que aparecen estos rectángulos en líneas punteadas. Todo lo que esté dentro de ellos, con seguridad, será visto sin problemas. La profundidad de campo es una distancia en la que el lente estará en foco. La profundidad de campo reducida puede ayudarnos a destacar un elemento sobre el fondo o sobre un primer plano y también puede aislar un objeto. La profundidad de campo amplia sirve para sacar toda la escena lo más nítida posible y no obviar ningún detalle. Blender viene configurado por defecto así. Voy a ir haciendo algunos cambios para que nuestra cámara sea como una cámara de verdad, pero antes veamos qué son todas estas opciones. El foco lo podemos asignar a un objeto para que la cámara siempre mantenga a ese objeto enfocado sin importar la distancia a la que esté. Por defecto no tiene ningún objeto asignado, entonces controlamos el foco utilizando la distancia que es esta. Si vemos la cámara aquí y empiezo a mover el valor de la distancia, vamos a empezar a ver que el punto focal va a empezar a cambiar. Todo lo que esté en este punto va a estar en foco. Si quiero asignar el foco a un objeto, simplemente me vengo aquí abajo y selecciono un objeto. La apertura se refiere a qué tan abierto está el diafragma del lente. Si han visto algún lente, seguro han visto esas hojas o paletas posicionadas en forma de abanico. Ese es el diafragma. Aquí vamos a cambiar de radio a f-stop. En las cámaras de verdad, esto afecta la exposición de la imagen. En otras palabras, qué tan clara u oscura sale la imagen. En Blender no tenemos que preocuparnos de eso. Para lo que nos servirá este número será para determinar la cantidad de enfoque o desenfoque que queramos en nuestra imagen. Entre más pequeño el número, menos enfoque. Entre más grande el número, más enfoque. Blades son la cantidad de hojas o paletas del diafragma. Los lentes generalmente tienen entre 5 y 9 hojas. Entre más hojas tenga un lente, se considera que es de mayor calidad. El efecto de la cantidad de hojas lo vamos a poder ver en el bokeh. Si recuerdan, bokeh es el nombre que se le da al efecto de desenfoque en fotografía. Entre más hojas tenga el lente, más circular será el bokeh. La rotación, que es esta de aquí, solo afecta el ángulo del bokeh. El último número es la relación de las dimensiones horizontales y verticales. Esto afecta el estiramiento del bokeh y sirve para simular lentes anamórficos. Para poder mostrar todo lo que he estado hablando sobre la profundidad de campo, vamos a empezar a jugar con estos valores de aquí. Vamos a reducir la distancia focal a 0 y vamos a poner el número de f-stop en 5.6. Conforme adelantemos el punto focal, vamos a ver del lado izquierdo que nuestros objetos empiezan a entrar en foco. En este momento, nuestro punto focal está aquí. Como podemos ver, está justo donde está el primer objeto, que es nuestro objeto rojo. No hay tanto desenfoque por dos razones. Nuestro número es muy alto para la distancia focal que tenemos.
Vamos a mantener la distancia focal constante y vamos a reducir este número a un número bastante pequeño que no es posible de alcanzar con cámaras de verdad. Vamos a bajarlo a 0.25 y si nos damos cuenta ahora están más desenfocados los objetos. Vamos a continuar moviendo el punto focal más adelante. Vamos a ver cómo los demás objetos empiezan a entrar en foco y después a salir de foco conforme el punto focal vaya avanzando. Ahora estamos en el verde, ahora en el amarillo y ahora en el azul. Vamos a regresar al punto focal al primer objeto. Vamos a reducir aún más el número, aumentando la apertura del lente. Y esto lo quiero hacer para mostrarles el efecto que tiene el número de hojas con el bokeh. En este momento tengo nada más 3 hojas. Y como pueden ver que me está creando una figura triangular. Si empiezo a aumentar este número de 3 a 4, el bokeh va a cambiar de un triángulo a un cuadrado. Como pueden ver, nuestro bokeh ahora es de 4 lados. Y así va a ir aumentando la cantidad de lados en nuestra vista. Como les decía hace un momento, entre más alto el número, se acerca más a un círculo. Y entre más alto el número, se considera que el lente es mejor. En este momento estamos viendo los efectos de la cámara. Podemos salirnos del modo renderizado presionando Z 2 veces. Nos pasamos al modo sólido. Para poderlo ver, tenemos que activar aquí en el panel de shading la opción de profundidad de campo. En este momento no vemos el efecto porque el f-stop que tenemos aquí es de 128. Esto nos está dando una profundidad de campo casi infinita. Para cambiarlo y simular lo mismo que tenemos aquí, tendríamos que tener este mismo valor en esta casilla de acá. En este momento es 0.1, entonces copiamos aquí 0.1. Ahora tenemos el mismo efecto aquí. No se ve tan bien porque debemos activar la opción de High Quality. Para darnos una idea de más o menos cómo se ve, esta es una buena opción, aunque nunca va a ser lo mismo que utilizar la vista renderizada, que es esta. Para terminar con el video, vamos a hacer nuestro sistema de cámara. Para esto vamos a necesitar 3 cosas. Primero, la cámara. Segundo, un objeto vacío que se llama Empty. Y tercero, otro objeto vacío. Para agregar la cámara presionamos Shift A. En el menú seleccionamos cámara. En este momento no nos preocupamos de la orientación. Adicionalmente vamos a agregar un objeto Empty. La primera opción está bien. Lo vamos a mover para acá para que sea más fácil ver. Lo vamos a renombrar como Empty Foco. Y vamos a agregar nuestro segundo Empty. Vamos a mover para acá. Y a este lo vamos a llamar Empty Sujeto. Bueno, ya tenemos nuestros objetos necesarios para crear el sistema. Para hacer que la cámara siempre esté apuntando al foco, o sea, a este Empty que tenemos aquí, seleccionamos la cámara. Nos vamos a las opciones de la cámara, aquí, en la pestaña de donde está la camarita. Bajamos a la pestaña, al panel de profundidad de campo. Seleccionamos el objeto que va a ser Empty Foco. En este momento la cámara vemos que no se mueve, pero ya sabemos que esta cámara siempre va a estar enfocada en relación a este punto. Lo siguiente que necesitamos es que la cámara esté siempre viendo a este otro Empty. Para hacer esto, seleccionamos la cámara, nos vamos a las restricciones de la cámara, que es esta pestañita aquí con los eslabones de cadena. Seleccionamos una de las restricciones y vamos a seleccionar la última de rastreo, que se llama Track To. Aquí, en el objetivo, vamos a buscar nuestro segundo Empty, que era Empty Sujeto. Cuando lo seleccionamos vemos que la cámara se mueve, pero aún no está viendo nuestro Empty. Para que la cámara esté siempre viendo al Empty, seleccionamos la cámara, cambiamos el eje a -Z. Se movió, pero solo en el eje Z local, como podemos ver, que es este. Y vamos a definir el eje Y
que es esta flecha verde que vemos aquí, como el eje que está apuntando hacia arriba. Si nos damos cuenta, ahorita la flecha verde está apuntando en esta dirección. Lo que queremos es que la flecha verde apunte para arriba, como lo está haciendo ahorita la flecha azul. Entonces vamos a seleccionar Y y vemos que la cámara ahora está viendo a nuestro empty. Si nos pasamos del lado izquierdo a la vista de la cámara y en el lado derecho empezamos a mover el empty, vamos a ver que la cámara se empieza a mover siguiendo al empty. Ahora vamos a posicionar nuestros objetos para poder enfocar nuestra escena. Nos pasamos a la vista superior. Movemos la cámara un poquito para atrás. Movemos nuestro empty. Lo vamos a poner en el centro. Ahorita todavía los objetos, como podemos ver aquí, están muy arriba. Entonces movamos la cámara para arriba. Pero si movemos la cámara, vamos a ver que los objetos quedan en una posición rara. Queremos que nuestra cámara quede a 0 grados. Entonces seleccionamos la cámara, nuestro empty y movemos ambos al mismo tiempo. Vamos a hacerlo desde aquí. Ahorita el empty todavía está hasta acá atrás. Si ahorita nos cambiamos a la vista renderizada del lado izquierdo, vamos a ver que todo está en foco. Y eso es porque las opciones de enfoque están con la configuración de fábrica. Vamos a usar los mismos valores que usamos en nuestros ejemplos. Vamos a cambiar aquí de radio a f-stop. Vamos a bajar el número de 5.6 a 0.25. Pueden ver que el enfoque cambió. Ahora todo está desenfocado porque nuestro empty está hasta acá atrás. Vamos a empezar a mover el empty y vamos a empezar a ver cómo todos los objetos empiezan a entrar en foco. Bueno, no todos, pero el que esté a la misma distancia que esté el empty. Vamos a empezar con el de atrás, que sería el rojo. Vamos a acercar un poco más la cámara para que sea más fácil de ver. Si muevo el empty al azul, por ejemplo, vamos a ver que el objeto azul va a estar en foco ahora y los demás desenfocados. Si ahora lo muevo a la esfera va a estar en foco y los demás no. Si muevo la cámara va a seguir siempre viendo nuestro empty, donde está el sujeto, nuestro empty sujeto, perdón, y siempre va a estar enfocando a este empty. Entonces vamos a mover la cámara para acá, por ejemplo. Seguimos viendo que la cámara está enfocada en la esfera y siempre sigue apuntando a nuestro empty sujeto. Si lo muevo, la cámara lo sigue. Si quiero cambiar el foco de la esfera para el cuadro, lo puedo hacer. Si me quiero acercar, me puedo acercar. Y podemos seguir jugando con los empties que tenemos para cambiar el foco y la posición. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido.